bastantes amplias, que también vamos a andar tocando. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás primero, el principal? Bien, bien, vine de un viaje largo, Sí. hice varios destinos, así que hice bastante contenido desde allá para YouTube, entrevisté a un par de economistas de afuera, Bien. lo cual siempre viajando amplias un poco más la cabeza, ¿no? O sea, Claro. problemáticas primero que el mundo en general no está muy bien Ujú. y bueno, Argentina quizás está un poco peor que el resto, pero está en una situación complicada. Hablar con otros economistas también te amplía las variables que a veces tenés en cuenta. Por ende, yo si bien hice el libro Experimento Libertario, es algo que siempre va en evolución, por eso me parece que son necesarias las redes sociales, ¿no? Un Claro. libro sobre algo que está pasando, es complejo mantenerlo siempre actualizado. Entonces, la verdad que estoy siempre moviéndome para tratar Claro. de que eso se vaya actualizando. Y bueno, de hecho, en marzo ahora estamos planificando hacer toda una gira por todas las provincias del país para presentar el Bien, libro. bien. Bueno, Es bien. ambicioso, vamos a ver si llego, pero... Y con tanto viaje, no sé Sí. cómo te dan los tiempos. Pero quiero por lo menos, justamente como hice tanto viaje afuera, quiero hacer viaje Hacer por acá. el tour nacional, digamos. Sí, tratar de entender la realidad de las provincias. Me voy a poner como objetivo, que espero poder lograrlo, poder entrevistar por lo menos un economista de cada provincia. Bien. Así que desde ya aprovecho también tu audiencia para si alguno conoce a algún economista interesante de cada provincia, puede escribir, Metemos. que me viene muy bien. Así que voy a estar como en esa búsqueda todo febrero y arrancar en marzo. Bueno, bien, vas a tener un año movidito, Sí, digamos. sí. Y comentame un poco, a ver, ¿cuántas falacias hay hoy en día en este gobierno libertario, en este experimento, bien que vos ensayás en el libro, libertario? No, está plagado. Prácticamente te diría que casi todo el discurso libertario, por lo menos los ejes centrales, son falaces, o sea, están construidos en base a falacias. De históricos te podría resaltar Argentina primera potencia mundial, que nunca fue primera potencia mundial, digamos que ellos toman un PBI per cápita de una Argentina en 1895, que en realidad el PBI per cápita no te determina si es una potencia o no, porque Claro. es como que hoy te dijera que Luxemburgo o Mónaco son las primeras potencias. Sí, sí, sí. Y aparte de eso no era un país liberal, de hecho los impuestos a las importaciones eran 6 veces mayores a lo que están hoy en día, y tampoco había bienestar porque se vivía 33 años contra 53 de Australia, Claro. o 40 y pico de Europa. Así que bueno, arrancando esa falacia que es necesaria para construir hacia adelante, ¿no? Un poco a lo Trump, a decir, bueno, volvamos a ser grandes de nuevo, con otro método, claramente, no con el de distinto. Trump, muy distinto. De hecho, fíjate, ¿no? Trump dice, volvamos a ser grandes de nuevo, ¿y qué hace? Poner aranceles. Claro, exactamente. Entonces, Trata de volver a traer la industria que se le fue todo con este tema de la globalización, entonces con la China. Exacto. Hay que ver si va a poder, bueno, eso está por verse, pero lo que quiero decir es, fíjate, ¿no? El concepto parecido de volver a ser grandes de nuevo, Claro. y cómo encaran distintos caminos bien marcados. Eso es en primera instancia en lo que se sustenta el relato libertario. Después está plagado de falacias en el discurso. Y lo bueno, lo malo en realidad, Sí. que tiene el discurso libertario es que se va renovando, digamos. Ya ayer hice una entrevista a Milei y ya se detectan varias inconsistencias, ¿no? Esta cuestión que él hace siempre de tomar un dato trimestral o mensual y extrapolarlo. Bueno, ahora lo hizo diciendo que en realidad como en 2023 hay una caída del PBI, él ya toma como que esa caída se iba a dar en el 2024. Claro. Cuando en realidad las series históricas en economía te dicen todo lo contrario, que vos cuando tenés un mal año, generalmente recuperás un poco por un rebote inercial, porque te estás comparando contra un año malo, que es lo que va a pasar en este año 2025. Claro. También para que nadie se sorprenda, va a dar crecimiento económico. Ahora que eso vaya a la gente, no hay duda que no. Pero va a dar un crecimiento porque el 2024 fue desastroso. Claro. Y de hecho va a dar un buen crecimiento en este primer trimestre. ¿Por qué te comparás con el trimestre del Claro. 2024? Fue un desastre. Entonces, es exactamente al revés de lo que plantea Milei. Está plagado todo el tiempo su discurso de cuestiones falaces. Y yéndote un poquito al grano, te lo pregunto porque, bueno, claramente yo el otro día estaba contando en las historias destacadas y no sé, me quedé ya, no sé si Instagram te va a dejar meter historias destacadas de países ya, y que vos has viajado por distintos países, muy amplio la variedad de países. ¿Cómo es el tema de la distribución de la riqueza? Como te venden quizás en Irlanda, un espejito de que te quieren meter todos programadores y bueno, tiene sus pros, sus contras, todos los países me imagino que obviamente tienen sus pros y sus contras, pero principalmente cómo se distribuye el ingreso entre los que más tienen, los que menos tienen, la clase media, cómo es ese vivir en los países, digamos, de afuera, en la gran variedad que vos Sí, hay, como bien marcás, hay una gran variedad. Bueno, justo uno de los últimos países que hice fue Sudáfrica, que tiene el coeficiente de Gini, o sea, distribución del ingreso peor de todo el mundo, o sea, el más alto. El Gini mide la inequidad, más cercano a 1. Y ahí lo que nos encontramos es que en realidad explotación minera a más no poder, o sea, lo que quieren llevar acá a un RIGI, y de hecho lo hacen regímenes de incentivos, como se intenta hacer acá. ¿Y qué es lo que te contesta? Porque yo entrevisté a un... también hago eso en el canal, entrevisto también liberales, y ellos lo que dicen es, bueno, en realidad la inequidad se da porque toda la minería que debiera pertenecer a los privados pertenece al Estado.
Entonces te dicen, no, que acá pasa lo mismo, pertenece a las provincias, ¿no? Claro. Pero quiero decir, todo lo que está debajo del suelo está mal que sea del Claro, Estado. sea del Es Estado. como el último bastión que le queda al Estado para pelear algo, porque Sí. dan beneficios impositivos. Además, de hecho, han extraído toneladas y toneladas de minerales en Sudáfrica y lo siguen haciendo. Con el perjuicio de que allá, al ser más extendido la explotación de los minerales, lo que hace es que dañan el suelo y aparte no te permiten tener tanta tierra para la agricultura. Claro. Entonces, es distinto que acá, es peor, y eso llevó a una inequidad que aparte también, por ejemplo, en la población negra el desempleo está en el 40% aproximadamente, en la población blanca un 7%, entonces está muy marcadas las diferencias sociales. Claro. A mí me parece que por eso se nota a las claras, bueno, y 30 y pico % de desempleo, o sea, un escándalo. Sí, mortalidad infantil. Tenés ese extremo, claro, exacto, mortalidad infantil, no tienen acceso a agua potable, bueno, la gran parte de la población. Y hay mucha delincuencia, ¿no? También, sí. También prácticamente en Ciudad del Cabo, que es uno de los lugares más seguros, no te podías manejar de noche. Claro. Te recomendaban que no estés dando vueltas. Pero bueno, ahí tenés un caso como el de Sudáfrica. Después, sí, el de Irlanda que vos mencionabas, está claro, la situación no es tan buena como la pintan los libertarios. Ahí también hay una serie de falacias, de simplificaciones, ¿no? Porque toman mi ley habla del PBI per cápita de Irlanda, que para que lo entendamos ese es un PBI que está artificialmente aumentado, porque en realidad se instalan las grandes multinacionales en Irlanda y a partir de ahí venden a Europa. ¿Por qué? Porque Irlanda forma parte de la Comunidad Europea. Claro. Entonces, si vos me preguntas mañana, no es que es un gran descubrimiento, y me decís, che, quiero montar una empresa en Europa, yo lo primero que te diría es poner en Irlanda, Claro. porque pagás menos impuestos a las ganancias, pagás un 12,5%, que es mucho menos que la media europea, y le puedes vender tranquilamente al resto de Europa. Entonces ahí se instalaron todas las grandes empresas tecnológicas y a partir de ahí venden. Ahora, cuando uno va a buscar, bueno, ¿qué cantidad de gente emplean? Bueno, el 15% de los empleados son de estas mismas empresas que te ensanchan el PBI de una manera extraordinaria. Y vos después reducís, y vos después lo que haces es dividir por una población reducida, poco más de 5 millones de habitantes tiene Irlanda, entonces te da un PBI per cápita fenomenal. Ahora, cuando vos vas a la realidad en Irlanda, ves los medios, qué es lo que reportan, qué es lo que está pasando, hay migración de gente de los jóvenes de Irlanda, tiene un problema fenomenal con la vivienda. Sí. Digo, con esto no quiero criticar a Irlanda porque me parece que ha aprovechado esa posición, digamos. Por lo cual extrapolarlo con Argentina es bastante raro porque justamente, ¿no? En Argentina supongamos que sea eso, primero que Milei se quiere de Mercosur, o sea que ya no sería tan así. Y segundo, el Mercosur es muchísimo más débil que lo que te ofrece la Comunidad Europea. Por supuesto. Entonces, no son cuestiones comparables. Y qué paralelismo, ¿no? Porque vos has estado en Alemania. Sí. Que bueno, ahora yo siempre digo, la locomotora alemana se quedó sin energía. Sí. Pero, a diferencia, en Alemania tiene políticas mucho más proteccionistas con respecto a las pymes, porque entienden que son las principales generadoras de trabajo. Entonces, por un lado tenemos al ejemplo de Irlanda del Norte, que es un ejemplo que se puso de moda hace bastante, mirá cómo está Irlanda, mirá lo que creció, bla, 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 bla. Y por el otro lado te dicen en 35 años vamos a ser Alemania, que Alemania es un estado bastante presente, bastante proteccionista, inclusive regula los alquileres en Berlín, hay una oferta pública. Entonces, ¿cómo es el tema de estas dos? La gente está atrapada siempre en estos ejemplos, como yo digo, efímeros. En Madrid viven 5 personas en un monoambiente, qué sé yo. Cosas que acá no son normales. No, por eso es un atractivo de nuevo, es parte del relato, así como se hace un relato hacia atrás de la Argentina potencia, es parte del relato de decir me quiero parecer, porque en definitiva si vos te dices que te vas a parecer o que vas a ganar parecido a lo que va a ganar un asalariado alemán, decís, che, no está nada. Flama. Me viene bien. Entonces es un atractivo como una zanahoria hacia adelante, ¿no? Pero vos fíjate que un poco vos me preguntabas por el Gini. Bueno, ¿el mejor Gini cuál es? Bueno, en los países nórdicos, en Europa más precisamente en los países nórdicos. Y en los países nórdicos justamente lo que tenés es todo lo contrario a lo que dice Milei. Todo lo contrario. O sea, tenés empresas estatales, tenés carga impositiva de la más alta del mundo, tenés depende del país, 1 de cada 3 o 1 de cada 4 empleados son empleados públicos, ganan bien los empleados públicos, o sea, recursos propios, salud, educación, por eso, es más, tienen pequeñas diferencias en educación, por ejemplo, en lo que es Suecia, adoptó un sistema parecido al de los vouchers que proponía Milei, y le fue peor que a Finlandia que no lo hizo. Claro, o sea, en los indicadores o sea que encima cuando se corren un poco del libreto y tratan de hacer algo un poquito más pro mercado, le va mejor a que se queda en el molde y sigue teniendo una visión más comunitaria, vamos a decirlo así. Y aparte, yo que estuve también en los países nórdicos, no para el libro, pero que había estado antes, justamente lo que te encontrás es conversando con cualquier persona de los países nórdicos, es una visión del conjunto, de la sociedad, muy interesante, que es todo lo contrario a lo que trata de estimular Milei, el individualismo y todas estas cosas. Sí, algo que tampoco a la Argentina le cuesta un poco en hacer pie, porque también tenemos, bueno, ahora se estancó un poco más la cantidad de población que va creciendo, pero los países nórdicos mantienen muy estable su nivel de población, ¿viste? No sé si será por el frío, por cómo ellos son cuestiones culturales de cada país, pero nosotros que tenemos mucho territorio, muchísimo territorio, y estamos a veces muy concentrados en lo que es el centro de la Argentina, ellos tienen mucho menos territorio. Quizás en recursos, que eso habría que ver. Yo creo que por extensión la Argentina tendría más capacidad para explotar recursos y ellos viven mejor, ¿viste? Y nosotros teniendo todo, un poco se nos da un poco esa contradicción. Y no logramos ver nuestro potencial y siempre miramos la paja en el ojo ajeno. En todo lo que vos, me imagino que has estudiado, obviamente, los ciclos económicos que ha tenido la Argentina a lo largo de la historia, ¿cuánta falacia hay, si lo has visto o no, sobre lo que fue la economía peronista? En la época de Perón, donde había
un proceso industrializador, un plan quinquenal que era para ordenar también toda la matriz productiva, generar todo el valor que tenía la Argentina, inclusive con los trastabillos que hubo con el tema de la energía en esa época y demás, marina mercante, etcétera, etcétera, a cómo se fue desguazando y lo que sería un paralelismo con la Argentina de hoy. Sí, a ver, sí, el peronismo, sin lugar a dudas, cuando uno repasa lo que se hizo en el peronismo de Perón, lo que uno encuentra es que decías, bueno, ¿cómo le alcanzaba el día? ¿No? Claro. Realmente han hecho de todo el peronismo, o sea, la verdad que ha sido muy, muy virtuoso y muy activo, ¿no? Todo lo contrario a lo que vivimos por eso en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? O sea, que uno ve una actividad al revés, el gobierno de Alberto Fernández asomaba a hacer algo y ya daba marcha atrás, ¿no? Entonces, por eso también es injusto a veces calificarlo de peronista al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Si bien hay peronistas o hubo funcionarios peronistas, está claro. Pero lo que quiero decir es, a mí me parece que no solo el peronismo ha sido tan virtuoso, que no obstante, cuando no gobernó incluso el peronismo hasta el 74, ha tenido una inercia, a mi entender, positiva. De hecho, cuando si tuviéramos que identificar un año, el cual yo diría, bueno, este año es casi perfecto, vamos a decirlo entre comillas, pues nunca en economía está la perfección, en la cual tenías prácticamente pleno empleo, tenías el salario más alto de lo que tenemos registro histórico, es en el año 1974. Claro. El 75 ya se empieza a complicar, 76 con la dictadura tenemos la mayor caída del salario real de la historia argentina. Claro. Entonces, a mí me parece que bueno, no estaba exento de problemas, ¿no? Pero problemas de otro tipo. Y ese problema histórico de la Argentina, que es la falta de dólares. O sea, eso me parece que terminó también generando estos ciclos de stop and go en esa etapa, que lo sufrimos menos que lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Claro. Pero que de todas maneras me parece que lo que apuntaba Perón era justamente a tratar, y eso es lo mismo que hizo Nasser en Egipto, de hecho, dicho sea de paso, que tercera posición. Nasser tiene muchas similitudes con Perón, era tercera posición y también nacionalizó bancos y trató de promover la industria, pero trató de promover la industria pesada e intermedia. Claro. Y eso me parece que es clave, ¿no? Porque me parece que en los últimos años, o en la reversión del peronismo que hemos tenido, se ha tratado de promover la industria final. Claro. Sí, la final, la última del eslabón, que el problema que tiene es que cuando crece mucho tu economía requerís más intermedia y pesada, claro. Entonces te terminás estrangulando, ¿no? Falta como ese salto de productividad, digamos, ¿no? Más inversión y... Sí, sobre todo maquinaria, porque vos fíjate que, y acá esto ha pasado también durante el kirchnerismo, si yo te digo, tenemos que fomentar la industria, y te digo, che, la verdad que no tenemos máquinas acá, traigámoslas de afuera. Entonces te digo, ¿sabes qué? Para traer más máquinas y producir más, pongamos arancel cero a la importación de maquinaria. Claro. Al principio, yo te puedo decir, estoy de acuerdo. Vos decís, che, quiero impulsarla. Sí. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos pones arancel cero en algo, y ahora lo vamos a anotar con Milei, es que destruís toda posibilidad de que algún día se desarrolle. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que es pan para hoy es hambre para mañana. Entonces empezás a importar maquinaria, producís más, pero después tenés que traer más maquinaria o más bienes intermedios y te terminás estrangulando. Esto lo marcaba Diamant ya en la década del 60, o sea que estamos hablando de esto, es una problemática argentina que viene de hace rato. Y me parece que Argentina no lo ha logrado superar. No lo ha logrado superar. En realidad, ahora, lamentablemente ahora, le va a tocar quizás esa suerte a Milei, en la cual quizás la matriz energética dé positivo y le permita... Claro, hacerse con dólares. Claro, exacto. Y si tuviésemos una matriz productiva, quizás esa matriz energética compense la productiva. Pero bueno, tenemos a Milei en el gobierno y eso es una oportunidad perdida. Pero bueno, perdida en gran parte también por Alberto Fernández, que demoró tanto en hacer el gasoducto. Me parece que era una inversión muy necesaria y que se dice poco, pero que Milei está en gran parte en pie por ese gasoducto que construyó el gobierno anterior, ¿no? Claro, sí, más allá que se haya demorado, digo, pero lo construyó. Sí, se entiende. Inclusive también con el capricho de sacar a YPF, que iba a terminar acá y lo mandaron para allá y la empresa dijo que no, que lo necesita. O sea, digamos, más un capricho a veces las decisiones que se toman dentro del gobierno que pensar realmente en el futuro o en lo que necesitan los argentinos. Ahí vos decías algo muy interesante con respecto a todo lo que fue, bueno, el 74 y demás, que también había mucha participación en lo que es el producto, en el PBI de los trabajadores registrados. O sea, había una participación activa y una distribución muy activa. ¿Y qué pasa? Había mucha fábrica, mucho taller. De hecho, vos ya me imagino que has pasado a veces por la NU y demás y ves todos esos abandonos que eran todos talleres, fábricas. ¿Se puede volver a eso? ¿O estamos lejos por el nivel que ha llegado la Argentina de que ya también el aprendizaje nos cuesta, ¿viste? Está todo tan efímero. Sí, es difícil, es una buena pregunta, creo que es difícil de responder. Yo a veces digo algo antipático quizás para la visión peronista, pero bueno, es lo que francamente siento. Yo pienso que habría que hacer un análisis industria por industria para ver cuál es la brecha con el resto del mundo. Eso es lo que realmente creo. Porque si vos me dijeras, bueno, vamos por todo, ¿no? Y me decís autos eléctricos, y vos ves que ni los norteamericanos, con todo el desarrollo que tiene la tecnología, pueden estar ni cerca de los chinos que le tienen que poner un 100% de arancel. Entonces, si vos me decís, bueno, hagamos el auto eléctrico argentino, y yo te diría, igual, mira, la verdad que si tenemos que reconstruir este país, no arrancaría por ahí. ¿Por dónde arrancaría? No, arrancaría por los alimentos. Sin lugar a dudas, que es lo que está destruyendo ahora Milei, abriendo las importaciones, y incluso sacó el registro, que se comenta poco, sacó el registro de alimentos en Argentina. O sea, vos directamente ahora podés traer un producto europeo en Argentina sin necesidad de registro. O sea, que acá no se valida que sea apto para la salud. Consumo. Claro, exacto. O sea, directamente dicen, bueno, ok, está validado por la Comunidad Europea, ok, lo tomo adentro. Y entonces eso va a traer una baja posible de precios en los alimentos o una estabilización, pero lo que va a traer es
más empresas que despiden, pymes alimenticias Claro. que despiden. Para mí es exactamente lo contrario el camino. Justamente, lo que te tenés que hacer muy fuerte es en alimentos. Y esto de nuevo, ya que me preguntabas los casos de afuera, el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un montón de pymes alimenticias y le va muy bien. La verdad que le va muy bien en eso. Son productos aparte súper innovadores. Yo me quedé sorprendido, me pasé paseando las góndolas de Nueva Zelanda mucho tiempo porque me pareció súper interesante. Pero bueno, ellos tienen también otra historia, división de suelo distinta, ¿no? Ellos tienen una clase media agrícola, que es algo también muy interesante. Pero más allá de eso, lo que han logrado industrializarse a nivel pyme es bastante interesante. Entonces a mí me parece que habría que arrancar con alimentos. Igual no descarto ningún sector, no es que quiero cagarlo o perjudicar a algún sector. Lo que quiero decir es, habría que medir la brecha internacional que tenemos hoy en costos sobre ciertos productos, y para mí los que tenés una brecha que hoy en día es un poco inalcanzable, quizás ahí relajar el proteccionismo y sí hacer foco en los sectores que vos te querés desarrollar. Porque el mundo un poco se está dividiendo, como planteaba David Ricardo, que no coincide demasiado en toda su teoría, pero en este punto así, o Smith, en una gran fábrica a nivel mundial, ¿no? Claro. O sea, ya hay bienes que se producen en distintos países. Bueno, ok, ¿qué va a ofrecer Argentina? Para mí está mal cuando nos dicen, bueno, ok, lo que vos tenés para ofrecer son bienes agrícolas. No, pará, yo quiero industrializar. Eso estamos de acuerdo. Ese es el paso. David Ricardo te diría, bienes agrícolas, punto. Dedicale a eso, flaco, ¿no? Porque es lo mejor que podés ofrecer y en el intercambio... Yo no digo eso. Yo lo que digo es, hay que meter el trabajo argentino, pero no en todos los rubros, porque también es cierto que cuando no te especializás, al único que le sale bien no especializarse es a China. Pero bueno, también son un montón. Claro. Lo que quiero decir es el resto del mundo, fíjate que Alemania se especializa en las maquinarias, en Italia en alimentos, que sería eventualmente un competidor. Digo, todos tratan de especializarse en algunos productos, 10, 15 o los que fueran, y me parece que en eso hay que hacer foco. Con el tema de los alimentos, que es una discusión que viene siempre, o sea, no vendamos los duranos, envasemos el durano, hagamos esto, hagamos, por ejemplo, el durano, ¿no? Otros. Ahora entramos en un paradigma donde empezamos a importar limones, o sea, dejamos de... digamos, para el consumo interno, dejamos los limones tucumanos y empezamos de Egipto. Lo mismo, queremos hacer acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y nuestra matriz productiva es muy similar en lo que producimos, inclusive en la fertilidad de la tierra. Y a raíz de lo que vos estás diciendo, de por ejemplo, en Nueva Zelanda, que había una clase del campo, digamos, clase media, y acá hay una clase del campo que es oligárquica desde hace añares y añares. Entonces, esa puede ser la traba que siempre tenemos con respecto a poder industrializar los alimentos que producimos, porque ahí hay una cuota que se nos va en el arrendamiento de los campos. Sí, hay varias trabas. Cuando uno repasa la historia argentina, en realidad lo que vos tenés es que cuando nace la burguesía argentina, cuando vos te empezás a industrializar, el problema es que ¿quiénes son los actores que forman parte de la burguesía nacional industrial? No es como en otros países que directamente fue una burguesía pujante, nueva, sino que son los mismos del campo reconvertidos. Claro. ¿No? Por ejemplo, el caso Bemberg, que es el que yo más estudié para mi tesis de maestría sobre la concentración y la transgenización de la industria cervecera en Argentina. Y justamente lo que ves es, bueno, alguien que vino del campo, de golpe, se lanzó la industrialización. Entonces, ¿qué pasa? Ya la matriz de pensamiento de alguien que se maneja en grandes extensiones de campo, ya podemos prever que no es lo mismo que una burguesía norteamericana, vamos a decirlo así, pujante, industrialista. Entonces ya ahí empezamos con las diferencias. Yo estoy de acuerdo, y de hecho eso es lo que hizo Nasser en Egipto, por lo cual también es odiado hoy en día por los liberales, es justamente tratar de repartir en forma más equitativa la tierra. Acá en Argentina se ha hecho en algunas provincias, se ha tratado de ir en ese sentido, es algo muy difícil, es una puja de poder también muy difícil. Sí, muy complicado. Pero sin lugar a dudas, las grandes extensiones no llevan a una mayor prosperidad, ¿no? Claro. Y esta es la muestra más grande, es lo que nos está pasando a nosotros. Pero no diría que ese es solo el problema, sino que también no tener una burguesía, vamos a decir así, más independiente, más nacionalista, también es un punto. Y toda la extranjerización que se ha dado, incluso también durante el kirchnerismo. O sea, lo que son las tasas de extranjerización se dio muy fuerte en la década del 90 y después en los 2000 también ha crecido la extranjerización. Claro. Incluso poniéndole trabas, por ejemplo, en el caso de Quilmes, que bueno, repito, fue el que yo estudié, se han puesto trabas a defensa de la competencia, pero en definitiva, a través del tiempo, al final, logró venderse a la multinacional InBev y le estamos vendiendo a una multinacional más del 80% de la venta de cervezas a nivel local. Claro. Entonces, estamos cediendo. Claro. Cede en alguna parte, una cuestión estratégica. Y, a ver, bueno, estamos ahí complicados con los terratenientes porque, bueno, la oligarquía es una disputa histórica que tiene la Argentina. Y también lo que vos decías, una burguesía que carece de nacionalismo. Porque es una burguesía muy cipaya la que tenemos acá, donde prefieren, por ejemplo, vos dirás, bueno, capaz que ofrecen otra cosa, pero prefieren montar una fábrica en Estados Unidos, como es el caso de Techin, que una fábrica en Argentina. Y cuando queremos utilizar la energía, que sería la energía y la comida, para mí son dos factores muy importantes que tiene la Argentina para bajar costos, los aumentamos y hacemos contratos en dólares y seguimos atando esta cuestión al final del giro de dividendo, de esto que nos va secando la plaza de divisas.
Sí, la burguesía, a ver, como para meterte un bocadillo ahí. Sí. Vos lo podés construir, no es algo... Italia lo ha hecho. A ver, Claro. ¿cómo puede ser que Italia en la industria alimenticia tenga una burguesía nacionalista que empuja, que tienen... A mí me toca ir por mi trabajo privado a ferias de alimentos, ¿no? Sí. Y vos no podés creer, tipo, achetos... Bueno, yo hice un video de la góndola de Italia, que había aceite de oliva, más de 50 aceite de oliva en la misma góndola, acheto balsámico también. ¿Cómo puede ser que Italia haya logrado eso? Eso se logra con crédito muy barato. Claro. O sea, hay que regalar... Yo sé que suena, y más hoy, Sí, ¿no? sí. Que Milei está tan sobre ese discurso, ¿no? Pero hay que regalar plata para que se monten unas pymes, una nueva burguesía que tenés que construir, que puede ser el laburante que tengas al lado. Hay que construir una nueva burguesía, que las personas empiecen a invertir con plata que le dé el Estado, que aparte hay que entender, y esto hay muchos estudios, Yunus es uno de ellos, el de India, que estudió esta cuestión, en la cual los préstamos a quienes menos tienen, generalmente tienen una tasa de repago altísima, muy cercana al 100%. Sí. O sea que los que nos son joden los que más la valoran. Claro, los que nos joden son los Vicentín, que esos son los que... ¿Cuántos Vicentín? Si Vicentín lo hubiésemos, nos hubiese pagado, ¿cuántos microcréditos podríamos haber dado para que se construyan pymes? Entonces esto pasa lo mismo. Entonces me parece que, si bien parece como una cuestión de, bueno, no hay solución, sí la hay, pero hay que reconvertirla desde el Estado. Hay que, y lo digo así, aunque genere impacto, hay que regalar plata. En Italia hay un montón de subvenciones sin devolución para que vos generes tu propia industria. Entonces ahí ya te nivela solo, porque no es solamente, porque cuando hablamos de inflación, acá la agenda es siempre que la inflación, ¿cuándo está la inflación? En realidad lo más importante no es la inflación, es el nivel de precios. Claro. O sea, ¿cuánto a vos de tu salario te alcanza para llegar a fin de mes? ¿Cuánto podés comprar? Después si la inflación, porque si no nos pasa como, mira, nos corre un 25%, después empieza a caer y te dice, mira cómo estoy bajando la inflación. No, pará, papá, me ajustaste un 25% en diciembre. Entonces, en función de eso, es que me parece que la única forma que tenés de lograr eso es con mucha competencia, o sea, con una salida de mercado, es mucha competencia sobre los bienes, y que te haga también encontrar nichos. Porque en Italia, ¿qué es lo que pasa? Te venden un acheto a 50 euros, añejado, no sé cuántos años, y después tienen uno de supermercado que es muy barato. Claro. Entonces empiezan a competir entre ellos, y me parece que eso es lo que hay que lograr en Argentina. Claro, en particular, en lo que pasa en Europa también es que no hay tanta concentración de la tierra. Entonces cada productor quizás puede poner su granito de arena en la góndola. Y también tienen otros esquemas con las góndolas también y con las grandes empresas, entonces le dan un determinado lugar. Acá cuando querés hacer esto te acusan de comunista, de no sé, de todo, menos que querés hacer algo para beneficiar primero a la gente en precios y segundo, también dar trabajo a través de las pymes. Bueno, fíjate que pasa, lo más parecido que pasa acá son con los vinos. Claro. Que igual hay cierto grado de concentración, está claro, pero fíjate que vos cuando vas a una góndola, lo único que ves no es diversidad en artículos de limpieza, en fideos, en arroz, en nada. Lo que ves diversidad es en los vinos. ¿Y cómo son los valores de los vinos en Argentina a nivel internacional? Baratos. Son bajos. Sí, es de hecho, te podés tomar, yo diría que debe ser, no lo tengo calculado exactamente, pero debe ser de los países donde vos te podés tomar un vino bueno, barato. Y bonito. Y exacto, que vos, hasta mismo yo iba a Sudáfrica y me parecían hasta caros, que tiene una buena producción de vino. Claro, y eso siempre, la economía vinícola siempre estuvo muy dinamizada como economía regional y siempre se le apostó mucho, la verdad, y no solo de ahora, sino desde San Martín. También este tema que vos decías, a ver, la inflación por un lado, vos decías muy bien dicho, el tema es cómo el poder adquisitivo te rinde, pero inflación, cuando vos estás en crecimiento, es un poco muy difícil de controlar, porque vos estás creciendo, está aumentando tu economía, obviamente en una inflación, me refiero a través del crecimiento, entonces es normal que tengas inflación, el problema es cuando no tenés ese crecimiento, estás estancado y el poder adquisitivo encima cayendo. Como también un poquito es una falacia el tema de la inflación en algún punto. Sí, claro. Nosotros en el libro exploramos las causas de la inflación, que hay que decirlo también, en cada momento histórico pueden ser distintas, en cada país pueden ser distintas. No está esta monocausalidad que plantea Milei, que es muy sencillo. Yo siempre lo destaco porque es como un reel, ahora el auge de las redes sociales. Claro, en 30 segundos te puedo decir, ahora mismo te puedo decir, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Y entonces, qué bien, entonces si yo emito más, bueno, tengo más inflación, ¿no? Suena lógico, suena bien, por eso yo también trato de hacer un trabajo serio ahí, porque tendemos a subestimar esto y decir, eso es una boludez. No, bueno, tiene consistencia interna, lo que dicen los libertarios, pero cuando lo llevas a la práctica es un desastre. ¿Por qué? Porque se basan en premisas falaces y se basan en supuestos, que por ejemplo la optimización siempre de la ganancia, que no es siempre así, uno no siempre hace todo por quien más te paga, por la ganancia, hay cooperación, todas esas cosas que ellos no tienen en cuenta. Pero lo que quiero decir es, la inflación, a ver, es verdad, si vos emitís porque sí, vas a tener un proceso inflacionario porque tenés más billete dando vuelta. Pero si vos emitís porque en realidad te está creciendo Q, o sea, porque estás creciendo en la cantidad de bienes que producís, está bien, digamos, y es algo que en ese desfasaje se pueden dar, por como bien marcás vos, se pueden dar cuestiones de aumento inflacionario, que bueno, a ver, mientras estén en un orden bajo, no debería ser un problema, es propio, y esto ya lo manifestaba Keynes, que es propio de la insuficiencia de la oferta, ¿no? Siempre hay un grado de desfasaje en el cual la oferta no llega a alcanzar, entonces antes de producir más, primero ajustar los precios. Entonces eso es lógico, pero en definitiva es porque la demanda te lo está motorizando. Pero no, en Argentina cuando vos tirás la serie histórica, en el libro lo hacemos, yo no estoy diciendo que sea la correlación de nuevo, no quiero cometer el mismo error que ellos, de decir que hay una sola relación, pero correlaciona más con lo que es el tipo de cambio oficial. Claro.
sea Siempre que- siempre todas las crisis vienen por el dólar. Claro, con lo cual no quiere decir que sea unívoco, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, el 2002 tuviste una devaluación del 300% y la inflación fue 40 nada más. Claro. Entonces no quiere decir, tiene que siempre convalidar la demanda. Por eso yo creo que de hecho si Milei devalúa, que esto es algo, quizás algún punto de acuerdo con Milei que puedo llegar a tener, que es este, Sí. que es cierto que si devalúa, para mí no se va a ir a precios como siempre, porque está muy deteriorada la demanda, ¿no? Claro. Entonces si ahora Milei sale del cepo y se devalúa un 30% el oficial, un 20%, Sí. solo por suponer, vos no vas a tener un 20 y 30% de aumento automático a precios, porque lo tiene que convalidar la demanda y no te No, pueden aumentar estás los- en un nivel... Exacto. Entonces digo, no es, por eso digo, es más complejo. Y yo ya ahí no te lo pude resumir en un reel. Claro. Entonces ese es el problema que tenemos cuando tenemos que explicar las cosas. Sí. Yo doy clases en la UBA de 2 clases de 2 horas para explicar la inflación, las causas y sus consecuencias. O sea que imagínate que resumirlo a un reel de un